Filosofía desatada. Imagina a un hombre que ha dedicado su vida entera a desmantelar las ilusiones de la humanidad, un filósofo que desafió a Dios, a la moral y a la propia existencia. Ahora, visualízalo en las calles de Turín, un día cualquiera de enero de 1889. Friedrich Nietzsche, con su imponente bigote y su mirada intensa, de pronto ve a un caballo siendo brutalmente golpeado por su dueño. Se acerca, lo abraza con desesperación, y en ese momento algo en su mente se quiebra para siempre. Esta escena, tan dramática como simbólica, marca el colapso mental del hombre que proclamó la muerte de Dios y el nacimiento del superhombre. Pero, ¿qué llevó a Nietzsche hasta este punto? En este vídeo de Filosofía desatada, desentrañaremos los misterios de ese día en Turín, explorando no solo los detalles de su caída, sino también las profundas implicaciones filosóficas y humanas de su colapso. Porque este evento no fue solo un episodio aislado en su biografía, fue el punto de inflexión que lo transformó de pensador brillante en un mito trágico. Hablaremos de su diagnóstico inicial, parálisis general progresiva, y de las cartas delirantes que escribió tras el colapso, firmando como el crucificado. Nietzsche no solo dejó de ser dueño de su propia mente, sino que también dejó el mundo real para habitar un universo de grandiosos símbolos y desgarradora soledad. Si te apasionan las historias donde la genialidad y la tragedia se entrelazan, quédate con nosotros. En Filosofía desatada, exploramos los límites de las ideas y los extremos de la existencia humana. Suscríbete ahora para no perderte este y otros análisis sobre los grandes pensadores que definieron nuestra forma de entender el mundo. Comencemos. Cuando Friedrich Nietzsche colapsó en Turín, su estado mental despertó una mezcla de asombro y desconcierto entre sus contemporáneos. El diagnóstico médico predominante de la época fue parálisis general progresiva, una condición asociada a la fase avanzada de la sífilis terciaria, una enfermedad que, de no tratarse, podía devastar el sistema nervioso central. Pero, ¿fue realmente la sífilis la causa de su derrumbe o hay algo más profundo y complejo tras su colapso? Hoy sabemos que este diagnóstico, aunque común en el siglo XIX, es cada vez más cuestionado. La sífilis terciaria, una de las etapas finales de esta infección bacteriana, se caracteriza por síntomas devastadores, deterioro cognitivo progresivo, alucinaciones, parálisis y delirios. Es fácil entender por qué los médicos de la época asociaron el estado de Nietzsche a esta enfermedad. En aquel entonces, su vida errante por Europa, con pocos recursos económicos y posibles comportamientos de riesgo en su juventud, podía haber favorecido el contagio. Sin embargo, esta explicación no deja de ser simplista, y recientes investigaciones han planteado alternativas mucho más interesantes. En primer lugar, no hay evidencia médica concluyente que confirme que Nietzsche padeciera sífilis. Su hermana Elizabeth, quien controló tanto su cuidado como su legado tras su colapso, no dejó registros claros de análisis médicos que respalden este diagnóstico. Por otro lado, los síntomas que presentaba Nietzsche, aunque compatibles con la parálisis general progresiva, también podrían explicarse a través de otros cuadros clínicos. Estudios recientes han sugerido hipótesis como un posible trastorno bipolar o incluso una demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que afecta áreas clave del cerebro relacionadas con la personalidad, el comportamiento y el lenguaje. Una de las claves que cuestionan la teoría de la sífilis es la manera en que Nietzsche escribía en sus últimos años antes del colapso. Sus obras finales, como Ecce Homo o sus cartas conocidas como las Cartas de la Locura, muestran cambios drásticos en su estilo. Por momentos, sus textos están llenos de una energía desbordante y una seguridad abrumadora, firmados con nombres como Dioniso o el Crucificado. Estas señales de exaltación y grandiosidad podrían indicar episodios maníacos propios de un trastorno bipolar. Al mismo tiempo,
su desconexión progresiva de la realidad y el deterioro en la claridad de sus ideas podrían ser síntomas de una enfermedad neurológica más grave. Otra posibilidad que ha ganado fuerza es la existencia de un tumor cerebral. Este tipo de afección podría explicar muchos de sus síntomas, desde los dolores de cabeza recurrentes que mencionaba en sus cartas hasta los episodios de alucinaciones y cambios de humor extremos. Sin embargo, sin acceso a registros médicos fiables ni la posibilidad de realizar estudios post-mortem adecuados, estas teorías permanecen en el ámbito de la especulación. Lo que sí parece claro es que su estado físico y mental fue moldeado por las difíciles condiciones en las que vivió. Nietzsche llevó una vida marcada por la soledad y la privación, viajando constantemente, a menudo enfermo y con una alimentación insuficiente. Este contexto de debilidad general pudo haber actuado como catalizador de cualquier condición médica subyacente, sea esta sífilis o alguna otra enfermedad. El debate sobre la verdadera causa de la locura de Nietzsche nos invita a reflexionar no solo sobre su estado de salud, sino también sobre cómo las condiciones sociales y médicas del siglo XIX influían en los diagnósticos. Además, esta incertidumbre médica ha contribuido a la fascinación por su figura, que parece ir más allá de lo humano, un hombre cuyo genio, sufrimiento y destino trágico lo convirtieron en una leyenda. A medida que continuamos explorando su vida y su obra, resulta inevitable preguntarse si su mente colapsó bajo el peso de sus propias ideas, o si, más sencillamente, fue víctima de una enfermedad física que la medicina de su tiempo no pudo comprender en su totalidad. Al final, la pregunta sobre la causa exacta de su locura sigue abierta, alimentando tanto el mito como la complejidad de un hombre que marcó para siempre la historia de la filosofía. A lo largo de su vida, Nietzsche fue un pensador profundamente individualista, pero esta independencia intelectual tuvo un costo personal enorme. En sus últimos años, el aislamiento social no solo fue una constante, sino también un factor que contribuyó a su colapso mental. Vivió en una soledad casi absoluta, alejado de sus amigos, distanciado de su familia y con pocos vínculos humanos significativos. Este aislamiento no solo afectó su bienestar emocional, sino que también alimentó el radicalismo de sus ideas y exacerbó su desconexión con la realidad. Un punto crucial en este proceso fue su relación con Richard Wagner. Nietzsche y Wagner compartieron inicialmente una profunda afinidad, un vínculo que se reflejaba en su respeto mutuo y en el entusiasmo de Nietzsche por la obra del compositor. Sin embargo, su relación comenzó a deteriorarse a medida que Nietzsche se distanció de las ideas nacionalistas y cristianas que Wagner defendía. Este quiebre culminó en un acto simbólico devastador. Nietzsche devolvió el anillo que Wagner le había regalado como muestra de su amistad. Este anillo roto marcó no solo el final de su relación personal, sino también el rechazo de Nietzsche a los valores culturales y religiosos que Wagner representaba. Este distanciamiento de Wagner no fue un hecho aislado. También rompió lazos con Andreas Salomé, una joven brillante y carismática que había despertado en Nietzsche una admiración intensa, quizás incluso romántica. Aunque Nietzsche deseaba que Lu formara parte de su vida de una manera significativa, sus expectativas nunca se cumplieron. Esta relación fallida dejó una marca en Nietzsche, profundizando su sensación de rechazo y su incapacidad para mantener conexiones humanas duraderas. El aislamiento de Nietzsche se intensificó con los años, en parte debido a su frágil salud. Viajaba constantemente, buscando climas más favorables para sus dolencias físicas, pero estos desplazamientos lo mantenían alejado de cualquier comunidad o entorno estable. Nietzsche escribía sobre su condición con un tono resignado, describiéndose a sí mismo como un vagabundo por necesidad. Vivía en pensiones modestas, con pocas pertenencias, alimentándose de manera deficiente y con poca interacción humana. Esta vida errante lo empujó cada vez más hacia el aislamiento,
un estado en el que sus pensamientos se convirtieron en su única compañía. El impacto de este aislamiento no se limitó a su salud emocional. También reforzó su creciente hostilidad hacia las instituciones tradicionales. Nietzsche se convirtió en un crítico implacable de la religión, la moralidad y los valores burgueses de su tiempo. Sin amigos cercanos ni una red de apoyo, sus ideas radicales se intensificaron, llevando a una visión del mundo cada vez más nihilista y desgarradora. En sus escritos finales, esta soledad intelectual se manifiesta en un tono desafiante, casi mesiánico, que refleja tanto su genio como su desconexión del mundo que lo rodeaba. Sin embargo, este aislamiento también tuvo un costo devastador para su estabilidad mental. Al alejarse de las relaciones humanas, Nietzsche perdió puntos de referencia esenciales para mantenerse conectado con la realidad. En sus últimos años antes del colapso, sus cartas y escritos muestran señales claras de esta desconexión, delirios de grandeza, declaraciones crípticas y un tono que alternaba entre la exaltación y la desesperación. Su aislamiento había dejado de ser una elección filosófica y se había convertido en una prisión emocional que lo consumía. En última instancia, el aislamiento de Nietzsche fue tanto un refugio como una condena. Por un lado, le permitió desarrollar su pensamiento sin interferencias externas, creando una obra filosófica que desafió las normas de su tiempo. Por otro lado, lo privó de la red de apoyo emocional que podría haber mitigado el impacto de sus problemas de salud y de sus crisis existenciales. Este aislamiento, combinado con su frágil estado físico y mental, fue un factor clave que lo empujó hacia el abismo de la locura. La obra filosófica de Friedrich Nietzsche no es simplemente un conjunto de ideas, es un testimonio de una mente que se aventuró a los límites más extremos del pensamiento humano. Sus conceptos más icónicos, como el eterno retorno, la voluntad de poder y el superhombre, no solo desafiaron las bases de la cultura occidental, sino que también exigieron de él una energía mental y emocional descomunal. Esta dedicación obsesiva a su filosofía plantea una inquietante pregunta: ¿pudo Nietzsche haber sido consumido por las mismas ideas que aspiraba a dominar? El nihilismo, uno de los ejes centrales de su pensamiento, es un buen punto de partida para explorar esta cuestión. Nietzsche percibió la llegada del nihilismo como una crisis inevitable en la historia de Occidente, marcada por la pérdida de valores absolutos tras la muerte de Dios. Enfrentarse al vacío de sentido era, para él, no solo una tarea filosófica, sino también un desafío personal. En sus textos, esta lucha contra el nihilismo es palpable, pero también lo es la carga emocional que conlleva. La visión de un mundo sin fundamentos absolutos no es fácil de soportar, y es posible que esta lucha interna haya contribuido a estados depresivos en el filósofo. Su constante enfrentamiento con esta realidad, sin tregua ni descanso, refleja una batalla interna que quizá terminó por desgastar su mente. Otro concepto central en su obra, el eterno retorno, es un claro ejemplo de esta exigencia psicológica. Nietzsche lo describe como la idea de que todo lo que vivimos y hemos vivido se repetirá eternamente, en un ciclo infinito. Esta visión, que él consideraba una prueba de fortaleza para el espíritu, implica aceptar la vida en su totalidad, con todos sus sufrimientos y alegrías, una y otra vez. Para Nietzsche, el eterno retorno no era solo un pensamiento abstracto, sino una experiencia que debía vivirse y asumirse en toda su intensidad. Esta carga emocional y mental podría haber sido abrumadora incluso para alguien de su extraordinaria resistencia intelectual. En sus escritos, Nietzsche también reflexionó sobre el resentimiento, una emoción que consideraba fundamental para entender la psicología humana y la moral. Para él, el resentimiento era una forma de veneno psíquico que impedía a las personas aceptar su lugar en el mundo, proyectando su frustración hacia los demás. Aunque Nietzsche se posicionó como crítico de este sentimiento, es difícil no preguntarse si,
en su aislamiento y en su lucha constante contra el mundo, este mismo resentimiento no lo afectó de alguna manera. Su rechazo hacia la religión, la moral tradicional y la sociedad burguesa, aunque profundamente argumentado, también podría interpretarse como una carga emocional que lo marcó profundamente. Este fenómeno de ser consumido por las propias ideas no es exclusivo de Nietzsche. A lo largo de la historia, encontramos casos de filósofos y artistas cuya intensidad creativa los llevó a un punto de quiebre. Por ejemplo, el poeta alemán Friedrich Hölderlin, quien terminó recluido en un estado de alienación mental, o Vincent van Gogh, cuya sensibilidad extrema lo condujo a un trágico final. En Nietzsche, esta tensión entre el genio y la fragilidad humana es especialmente evidente, mientras más se sumergía en sus pensamientos, más parecía alejarse de la realidad cotidiana. A medida que sus ideas se volvían más radicales, Nietzsche comenzó a adoptar un tono mesiánico en su obra, como si su filosofía no fuera solo una teoría, sino una misión trascendental. En textos como Ecce Homo o sus Cartas de la Locura, vemos cómo su pensamiento se entrelaza con delirios de grandeza, en los que se proclama como Dioniso o el crucificado. Este giro hacia una identificación simbólica con figuras míticas sugiere que sus conceptos filosóficos no eran solo ideas, sino también reflejos de su estado psicológico. En última instancia, la relación entre su filosofía y su psique es un enigma que seguirá fascinando a generaciones de estudiosos y lectores. ¿Fue su colapso mental una consecuencia de su inquebrantable dedicación a ideas que pocos podrían soportar? ¿O fue, más bien, su obra una respuesta a una mente que ya estaba al borde del abismo? Lo que está claro es que Nietzsche no solo pensó su filosofía, sino que la vivió con una intensidad que lo definió y, quizá, lo consumió. El colapso mental de Friedrich Nietzsche no solo marcó el fin de su capacidad para contribuir activamente al pensamiento filosófico, sino que también transformó radicalmente la percepción de su figura, tanto en su época como en las décadas posteriores. Su locura, cargada de simbolismo y misterio, dividió las interpretaciones. Para algunos, era la trágica culminación de una mente que se había aventurado demasiado lejos en los abismos del pensamiento, para otros, una advertencia sobre los peligros de ideas demasiado radicales y desestabilizadoras. Este contraste en las percepciones convirtió a Nietzsche en un personaje casi mítico, oscilando entre la genialidad y la locura. Durante los años que siguieron a su colapso, Nietzsche fue visto como un ejemplo arquetípico del genio trágico. En las instituciones psiquiátricas donde fue recluido, y más tarde bajo el cuidado de su madre y su hermana Elizabeth, se convirtió en una figura de fascinación para quienes le conocían y para quienes solo habían oído hablar de él. La publicación de sus últimas cartas delirantes, en las que se autodenominaba Dioniso y el crucificado, alimentó la percepción de que su locura no era simplemente patológica, sino la expresión de un hombre que había cruzado los límites de la racionalidad en busca de verdades más profundas. Su condición fue vista por algunos como un sacrificio personal, el precio que pagó por mirar de frente al vacío que describía en su filosofía. Sin embargo, no todos compartieron esta visión romántica de su colapso. Para otros, su estado mental era una advertencia sobre los peligros inherentes a su pensamiento. La intensidad de sus ideas, su cuestionamiento radical de los valores tradicionales y su desafío abierto a las estructuras religiosas y morales lo convirtieron en un blanco fácil para quienes querían desacreditar su obra. La locura de Nietzsche fue, en este sentido, utilizada como una forma de invalidar su filosofía. Si el hombre que proclamó la muerte de Dios terminó sumido en el delirio, ¿qué validez podían tener sus ideas? Este enfoque reduccionista, aunque simplista, tuvo una gran influencia en las primeras interpretaciones críticas de su obra. Un aspecto central en la percepción de Nietzsche durante su locura fue el papel que desempeñó su hermana Elizabeth. Tras la muerte de su madre en 1897,
Elizabeth asumió el control total sobre el cuidado de Nietzsche, y lo que es más importante, sobre su legado. Aunque Elizabeth no tenía el alcance intelectual de su hermano, poseía un instinto claro para la manipulación y la autopromoción. Se dedicó a compilar, editar y, en algunos casos, reescribir los textos de Nietzsche, moldeando su imagen póstuma según sus propios intereses ideológicos. Bajo la influencia de Elizabeth, Nietzsche fue presentado como una especie de profeta visionario, cuyas ideas eran un preludio al surgimiento de una nueva era. Sin embargo, Elizabeth también se asoció con movimientos nacionalistas y protofascistas, utilizando la figura de su hermano para justificar ideologías que distaban mucho del espíritu original de su pensamiento. Este proceso culminó con la apropiación de Nietzsche por parte del régimen nazi, que deformó su concepto de superhombre para ajustarlo a sus propósitos propagandísticos. Aunque Nietzsche era crítico del nacionalismo, del antisemitismo y del autoritarismo, estas distorsiones ideológicas, facilitadas por su hermana, empañaron su legado durante décadas. Este contraste en las percepciones, Nietzsche como genio trágico y Nietzsche como loco peligroso, no solo influyó en cómo fue visto por sus contemporáneos, sino que también dejó un impacto duradero en la recepción de su obra. Por un lado, su locura le confirió un aura de misterio y profundidad, por otro, la manipulación de su figura empañó el entendimiento genuino de sus ideas. Incluso hoy, la imagen de Nietzsche sigue cargada de ambigüedad, entrelazada con la fascinación por su vida y el desconcierto ante su trágico final. En última instancia, la percepción de Nietzsche durante su locura refleja una tensión universal, la dificultad de separar la obra de un pensador de su vida personal. ¿Fue Nietzsche un visionario que pagó con su cordura por atreverse a cuestionarlo todo, o un hombre cuya propia filosofía lo llevó al colapso? Sea cual sea la respuesta, su vida y su obra nos obligan a enfrentar una verdad inquietante: las grandes ideas, como las grandes tragedias, a menudo nacen del caos. Y Nietzsche, con su colapso final, se convirtió en el emblema perfecto de esta paradoja. La figura de Friedrich Nietzsche es inseparable de su trágico colapso mental. Su locura no solo marcó el fin de su vida activa, sino que se integró profundamente en su legado filosófico, actuando como una especie de acto final que consolidó su reputación como el filósofo maldito por excelencia. Más allá de la tragedia personal, su deterioro físico y mental se convirtió en una poderosa metáfora del desafío de enfrentar el nihilismo, el vacío y las verdades incómodas que su filosofía buscaba desentrañar. Este fenómeno transformó a Nietzsche no solo en un pensador, sino en un símbolo vivo de las tensiones entre el genio y la fragilidad humana. El colapso de Nietzsche fue rápidamente interpretado por muchos como un espejo de las mismas ideas que defendía. Sus conceptos más icónicos, como el eterno retorno, la voluntad de poder y el superhombre, adquirieron una dimensión aún más intensa a la luz de su destino. El superhombre, la figura que Nietzsche describió como alguien capaz de superar los valores tradicionales y abrazar su propio camino con valentía, parecía resonar irónicamente frente a la incapacidad de Nietzsche para sostener su propia lucha interna. Este contraste, aunque desafiante, añadió una profundidad simbólica a sus ideas, como si su propia vida hubiera sido una prueba fallida pero grandiosa de los límites humanos. El eterno retorno, con su propuesta de aceptar la vida tal como es, una y otra vez, también adquirió un tono profundamente trágico al considerar la caída final de Nietzsche. ¿Podría alguien, incluso Nietzsche, aceptar la repetición eterna de un destino marcado por el aislamiento, el sufrimiento y la locura? Esta pregunta ha resonado en innumerables biografías y análisis de su obra, donde la vida de Nietzsche se convierte en un prisma para interpretar su filosofía. En muchos sentidos, su locura es vista como una especie de sacrificio personal, el precio que pagó por llevar al extremo su pensamiento.
La poderosa conexión entre la filosofía y la locura de Nietzsche inspiró a una generación de artistas y pensadores en el siglo XX. Michel Foucault, por ejemplo, encontró en la figura de Nietzsche una fascinación inagotable, utilizándola como un punto de partida para cuestionar las instituciones de poder y las normas de la sociedad. Georges Bataille, por su parte, vio en Nietzsche un ejemplo de cómo el pensamiento radical puede romper con los límites de la racionalidad, llevándonos hacia una experiencia más cruda y visceral de la existencia. Incluso figuras literarias, como Albert Camus, reflexionaron sobre el impacto de Nietzsche, explorando las tensiones entre la aceptación del absurdo y la posibilidad de un significado en el caos. La locura de Nietzsche también se convirtió en un tema recurrente en la literatura biográfica y filosófica. Obras como Nietzsche, Vida como literatura de Alexander Nehames y Nietzsche y la locura de Pierre Klosowski examinan cómo su deterioro mental no solo afectó la interpretación de su obra, sino que también se convirtió en un componente integral de su mito. La imagen de Nietzsche, el filósofo solitario que se enfrentó al abismo y fue consumido por él, resuena como un arquetipo en la cultura occidental, el genio que, al igual que Ícaro, vuela demasiado cerca del sol. Sin embargo, no toda esta interpretación está libre de controversias. Algunos críticos argumentan que centrar la atención en su locura distorsiona y simplifica su filosofía. Nietzsche no fue solo el hombre que perdió la razón, fue, ante todo, un pensador meticuloso y revolucionario. Reducir su legado a los delirios de sus últimos años corre el riesgo de trivializar las contribuciones que hizo a la historia del pensamiento. Pero al mismo tiempo, es innegable que su locura añade un matiz emocional y humano que ha cautivado tanto a sus admiradores como a sus detractores. En última instancia, la locura de Nietzsche, lejos de opacar su obra, la complementa de una manera inquietante y poderosa. Nos obliga a reflexionar sobre la conexión entre el pensamiento y la experiencia, entre las ideas abstractas y la vida concreta de quien las formula. Nietzsche no solo dejó un cuerpo de trabajo filosófico, sino también un legado simbólico que sigue desafiando a quienes se atreven a adentrarse en su mundo. Su vida y su colapso final son una advertencia y una inspiración a partes iguales, un recordatorio de los límites humanos, al mismo tiempo, de nuestra capacidad para enfrentar lo inexplorado, incluso a un alto costo personal. La vida y la locura de Friedrich Nietzsche no son simplemente episodios de un genio incomprendido, sino una poderosa lección sobre los límites y las posibilidades de la condición humana. Nietzsche nos enseña, a través de su ascenso y caída, que enfrentarse a las preguntas más fundamentales de la existencia exige un coraje inmenso, pero también nos advierte sobre los peligros de caminar ese camino en soledad absoluta. Su colapso final, tan trágico como simbólico, no puede ser reducido a un mero accidente médico o psicológico. Es el testimonio de un hombre que se atrevió a mirar directamente al abismo, sin desviar la mirada. Y sin embargo, también nos recuerda que somos criaturas profundamente sociales, que necesitamos raíces, vínculos y equilibrio para sostenernos frente al peso de nuestras propias ideas. En palabras del propio Nietzsche, quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse en uno de ellos, y si miras largo tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti. En el mundo moderno, donde el aislamiento, la presión y el constante cuestionamiento de los valores parecen más presentes que nunca, la vida de Nietzsche nos ofrece una lección urgente: necesitamos enfrentarnos al vacío con valentía, pero también con humanidad. Sus ideas sobre el superhombre y el eterno retorno no nos llaman a la perfección, sino a una aceptación radical de la vida tal como es, con todo su dolor, su caos y su belleza. Nietzsche nos dejó una invitación: vivir con autenticidad y coraje, pero sin olvidar que incluso el más brillante de los genios necesita el calor de una conexión humana. Reflexionar sobre su destino no es solo un homenaje a su genio, sino también un espejo para nosotros mismos. Porque, en el fondo,
todos cargamos con nuestras propias luchas internas, y en Nietzsche encontramos tanto una advertencia como una inspiración. Si este viaje a través de la vida, la obra y el destino de Nietzsche te ha hecho reflexionar, te invito a unirte a esta comunidad de filosofía desatada, donde exploramos las grandes preguntas de la existencia con profundidad y pasión. Suscríbete, comparte tus ideas y acompáñanos en esta travesía de pensamiento. Y recuerda, como diría Nietzsche, el hombre es algo que debe ser superado. Sigamos avanzando juntos, enfrentando nuestros propios abismos, quién sabe, tal vez encontrando un poco más de luz en el proceso. Hasta el próximo vídeo, amigos de Filosofía Desatada. Hasta pronto.